Hola, muy buen día, bienvenidos a un episodio más de Échate un café con Saib. El día de hoy estoy muy contenta porque estamos los tres el día de hoy con ustedes, Sonia, Irving, Alberto. Entonces nos encanta estar aquí, poder estar compartiendo, y el tema del día de hoy son los tipos de violencia. Un tema que, como siempre lo digo y seguiré repitiendo, muy interesante. Claro. Sí. Oye, creo que es importante decir que nunca habíamos estado los tres, ¿no? Es la primera vez que es la primera vez que estamos los tres a cuadro y pues está padre, ¿no? Digo, ya hemos compartido temas, entonces a veces con invitados, a veces entre nosotros, pero entre nosotros tres es como la primera vez, ¿no? Era el momento, era nuestro momento de ya estar los tres. Claro. Así es. Bueno, pues yo creo que voy a empezar un poquito el tema explicando que existen varios tipos de violencia. El día de hoy vamos a intentar abarcar los 5 tipos como más... ¿Comunes? No, más comunes, no los más importantes, sino los más comunes, que es el psicológico, el físico, el sexual, el económico y lo que es el patrimonial. Y pues antes de empezar con todo este diálogo magnífico, sí quería que me dieran la oportunidad de poder explicar pues qué es una conducta violenta, ¿no? Porque a veces uno cree que una conducta violenta pues se hace y ya cualquier situación que empecemos a comentar entre nosotros, todo el mundo es que entonces si ya hizo ese ejemplo que dijo Irving, o ese ejemplo que dijo Alberto, o ese ejemplo que dijo Sonia, ya hablamos de que mi pareja es agresiva, y no necesariamente. Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas son conscientes de hacer la conducta como tal. Entonces yo defino bien rápido, que ya hablé bastante. Una conducta agresiva es una conducta que tiene 2 características, que en este caso le llamo dirección e intención, porque tiene la dirección que van hacia una persona y la intención de, que puede ser consciente o inconscientemente, del manejo de poder que se tiene o no se tiene. Entonces bien, ya si es necesario, más adelante lo explico un poquito más. Así que... Oye, Sonia, una pregunta. Dale. Y va para todos. ¿Ustedes creen que esta cuestión de la violencia sucede más en cierto tipo de relaciones? O sea, hablando de personas de familias, trabajo, pareja, hermanos, tíos, primos, papás. O sea, a su experiencia o a su consulta clínica, ¿qué es lo más común que les toca o que les ha tocado como atender o que les toca más ver? Buena pregunta. ¿Empieza? Primero las damas. Vale, mira, pues en mi consulta privada me doy cuenta que sucede más o lo detectan mucho más cuando es de pareja, cuando es de familia, sobre todo por jerarquía, ¿no? De papás hacia hijos. Pero realmente la violencia está en todas partes, ¿no? Hablando un poquito del poder, es que mi jefe me trata de esta manera, es que mi compañero me trata de esta manera. Puede ser la violencia estar entre vecinos, que inclusive aunque no sean amigos, entre amigos, familia, entre todo. Pero lo más común en consulta que vienen específicamente con ello, me ha tocado más que es en pareja y en dinámica familiar. Claro. Sí, yo pienso igual que Sonia, pero podríamos decir que inclusive en la cuestión laboral a lo mejor ya estamos muy normalizados en la cultura aquí en México, de el jefe me grita, el jefe es hostil, pero pues es el jefe. O sea, ¿qué hacemos en esa cuestión? Ponte la camiseta, ¿no? Ponte la camiseta, exactamente. Entonces, siento que últimamente en la cuestión de pareja como que sí ha estado evolucionando un poquito, cambiado un poco la dinámica, y por eso también se ha presentado más en la cuestión clínica. Pero en la cuestión laboral siento que sí nos falta mucho todavía en la cultura. Dejar de normalizarlo, ¿no? Así es. O sea, sí. Incluso creo que ¿cómo decirlo? Se valoriza, ¿no? Alguien que se sacrifica, que deja de comer, que no se toma sus horarios, que trabaja más tiempo del que debe, y es como el héroe, ¿no? El que sí está comprometido. O sea, como si ese intento de quedar bien con el jefe o uno quedar bien con su trabajo, como si ese intento valiera más que no vivir la violencia. O sea, prefiero yo sacrificar mi cuerpo, mi tiempo, mis ganas, mi hora de comer para quedar bien. O sea, como si la violencia en el trabajo, en este caso, fuera justificable para quedar bien. Y creo que eso es un discurso peligroso para uno mismo, ¿no? Claro. Justamente te iba a decir eso. Tenemos que tener muy en cuenta si realmente soy yo la que está propiciando, soy yo la que doy, soy yo la que entrego, soy yo la que me exijo, soy yo para demostrarle al otro, que es hablando de la famosa codependencia que ya vimos la sesión pasada, o es el jefe el que me pide, es el jefe el que me manipula, es el jefe el que me hace un chantaje, es el jefe el que me ordena, y entonces como yo no sé poner límites y yo no sé
saber cómo diferenciar, porque estoy entre la espada y la pared, es mi trabajo, pero también es mi integridad. Entonces ahí está donde ya se surge lo que es la violencia psicológica de parte del jefe. Más tener mucho cuidado que no estamos hablando que si tú eres así, yo doy, soy víctima de violencia, porque ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Es el jefe entonces o realmente pues soy yo, no? O los dos aspectos también, ¿no? Los dos. Los dos se involucran, pero Claro. si ya hablamos de una definición como violencia psicológica, entonces, repito, tiene una dirección y tiene intención, entonces del otro hacia mí, ¿sí? Porque está faltando al respeto a mi integridad, ¿no? Que hablando un poquito también de esta parte de lo que es la violencia psicológica, pues es algo que no se ve, que no podemos medir qué tanto daño hace, pero hace mucho daño, ¿no? Ya a lo mejor con algunas pruebas proyectivas, con algunas escalas, con la explicación del paciente, todo lo que puede generar una violencia psicológica que no se ve, pero cuánto daño realmente hace. Claro. Y aquí, digo, lo preguntaba esto del trabajo como tal porque a veces nos centramos mucho en lo típico de la violencia, ¿no? La de pareja o en la familia o tal, o sea, como lo muy explícito. Pero creo que en lo implícito, como decías, es donde luego se encuentra, pues no más valor, pero hay más afectación, ¿no? Porque cuando te das cuenta, eres capaz de hacer algo, pero cuando no te das cuenta, es mucho más difícil que puedas tomar un paso adelante, ¿no? Claro. A este punto lo que voy es decir, ¿creen que la información que tenemos actualmente nos ayuda a darnos cuenta? Porque luego vienen todas estas cuestiones de, ¿se están dando más casos o nos estamos dando más cuenta? Desde mi punto de vista, nos estamos dando cuenta. O sea, casos, yo creo que por generaciones siempre se ha vivido esta parte del uso del poder, pero ahora la información está llegando más clara, con más ejemplos a todos los ciudadanos, desde mi punto de vista. No sé qué tú opinas. Sí, yo también pienso que nos estamos dando más cuenta, que es una cuestión que ha estado presente por mucho tiempo y que a la vez creo que como nos estamos dando más cuenta, probablemente haya más programas para precisamente tratar de reducir un poquito. Porque ahorita que hablaban me quedé pensando en frases que ya tenemos tan normalizadas. Yo le llamaría vicio del lenguaje, como que te diga un jefe, ¿cuánta gente hay afuera que quisiera este trabajo? Entonces que ya es una cuestión de violencia que te está haciendo un ruido en la cabeza y que te puede incomodar y que muchas veces ya lo tenemos normalizados. Inclusive hay mucha gente que muchas veces minimizamos esa violencia, decir, no es ridículo, no te está corriendo, sigues trabajando, sigues ganando dinero, pero se minimiza mucho esta cuestión de violencia y pues precisamente creo que para esto sirven este tipo de diálogos, para darnos cuenta de este tipo de situaciones. Si ponemos un ejemplo y a lo mejor por los escuchas que sean más jóvenes que todavía no trabajan, podríamos poner el típico ejemplo del maestro que dice, si no te interesa mi clase, salte, no pasa nada. Y a mí me tocó verlo con muchos maestros que se salían varios alumnos y era, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Y eran los únicos reprobados del salón. Entonces es una cuestión también ahí de control, de violencia. Pues es el poder, ¿no? Sí, de hecho, total. ahorita que dijiste el ejemplo del, no sé si fue meme o frase que dijiste, me acordé mucho también, por ejemplo, de los jugadores de fútbol americano. ¿Cómo les habla el entrenador? ¿Cómo les exige ir? Es verdad, sí, gallina y párate y cómo les grita y cómo les dice las cosas de una manera que dicen, es que esto es normal porque así funciona el sistema del juego americano. Desconozco realmente y respeto muchísimo el juego y las reglas demás, pero cómo el entrenamiento están a base de una motivación agresiva o aversiva hacia la persona, de o lo haces o no lo haces, o eres o no eres, ¿no? O sea, cómo se juega esta parte, este filo, y pues pura violencia psicológica desde mi punto de vista. Pero, por ejemplo, ustedes como expertos más de este tema, ¿dónde entraría, esta es una pregunta a lo mejor un poquito difícil, pero ¿dónde entraría esta línea divisoria entre decir así funcionamos? A lo mejor, yo tampoco conozco la cultura del americano, nunca lo he jugado, nunca me ha llamado mucho la atención, decir así funciona y así funcionamos y estamos acostumbrados y saliendo del entrenamiento, porque en el fútbol así se manejan, la cancha es la cancha, allá fuera de la cancha somos amigos, somos compas, etcétera. Entonces, en el entrenamiento sí funcionamos, pero saliendo de ahí, el entrenador es mi amigo, le puedo pedir un favor, me puede ayudar en ese aspecto. ¿Dónde estaría la línea? ¿Cómo me lo podrían explicar un poquito ustedes? Yo me iría justamente eso que acabas de decir. Okay. La cancha es la cancha y afuera es afuera. Cuando yo ya puedo definir que aquí es la dinámica de tú como mi entrenador, donde me diriges, independientemente si eres aversivo o no contra mí, pero me diriges. Y yo sé que afuera ya hay una línea muy marcada, entonces ya te puedo pedir un favor, te puedo expresar, me das un ride, porque yo ya internamente hice tal cual esa línea. Okay. No quiere decir que sea sano o que estoy respetando, justificando al entrenador que hace esto acá, pero
contestando tu respuesta, sería esa línea de, bueno, ya sé que la cancha es la cancha y afuera es afuera. No sé si sea sano, repito, desde mi punto de vista no, pero esa es la línea que marcaría esa parte, esa pauta. Igual junto con el trabajo también, hasta qué punto es mi jefe y me dicen todas las órdenes y estoy, y afuera a lo mejor es un amigo o una amiga con el que me voy a tomar unas chaves. Sí, y creo que también otra parte es que sería importante, no como ponerlo como regla, pero ponerlo ahí al diálogo, es decir, bueno, ¿qué me trajo a este entrenamiento? Este tipo de interacción, ¿estoy cómodo con ello? ¿Es algo que puedo aceptar? ¿Es algo que entiendo? ¿No me gusta y me aguanto? ¿Qué me estoy aguantando? O sea, como también uno hacer ese trabajo introspectivo, decir, ¿vale la pena esto? Digo, tanto el entrenamiento físico como el mental y psicológico y tal, ¿no? Porque luego me recordé mucho, por ejemplo, a estos soldados que tienen un entrenamiento muy duro, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Sí, podríamos llamarlo como muy inhumano, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿a qué me voy a meter? ¿Puedo con esto? ¿Es algo que cómo lo voy a tomar? ¿Cuál es la justificación de esto? Entonces, creo que dar una sola respuesta es complicado, es complejo, pero sí vale la pena como preguntarse uno mismo a qué va, dónde va, cómo se siente, dónde se está desarrollando. Sí. Entonces, digo, es complicado porque tiene muchas vertientes, pero es bueno platicarlo, ¿no? O sea, plantearlo y decir, bueno, este método funciona mejor que otros, ya se intentaron otros, ya se intentó ser amable, cordial, lindo, si tú quieres, o ya se intentó ser cruel, agresivo y lo que funciona es esto. Vamos, hay muchas aristas que se pueden poner y qué bueno que tocamos este tema así porque... Y a eso iba mi punto de cuáles son las situaciones más comunes que les tocan en consulta, porque para poder como desplegar y decir, la violencia no solo es eso, o sea, se presenta en muchos lugares, claro, en muchos aspectos, de muchas formas. Yo siempre lo he visto como que es un fantasma que funciona de diferentes figuras, ¿no? Que se va a adoptar y se va a adaptar en cualquier entorno donde estés. Entonces, y bueno, quería dar paso a esto también, la cuestión de, ahorita hablaba Sonia de los 5 tipos de violencia y que habla precisamente de eso, ¿no? Que se presenta de muchas maneras. Entonces, pues vamos a platicar un poco de eso. ¿Qué les parece? La violencia, si bien la psicológica es la que se ha puesto de moda, hay gente o hay personas que a lo mejor no les pasa por la idea todavía de qué es la violencia económica o patrimonial, o cómo puede ser alguien violento de esa manera. Claro. No sé si nos quieras platicar algo, Sonia. Sí, de hecho me quedé muy plasmada con lo que comentaste, porque sí, específicamente me gustó, sobre todo cuando hablamos de un tema muy específico como lo que es el juego americano, o algún trabajo muy específico, o alguna formación muy específica. Justamente es, bueno, ¿por qué quiero estar allá? Si hablamos de la dinámica familiar, hablamos de la familia, es un tema mucho más general y más complicado, porque ahí sí ya es, bueno, realmente yo me siento bien. Y otra contestación también sería, puede haber dinámicas que no son dinámicas no funcionales siendo funcionales, o sea, como que no tan sanas, pero ya se adaptaron a ello. Como cada roto para su descosido. Pues haz de cuenta, ¿no? Como la familia de Malcolm, ¿no? Ah. O sea, claro. Es un ejemplo de una dinámica disfuncionalmente funcional. ¿Sí? Entonces, pero bueno. Viendo un poquito, digo, no sé si alcancemos a ver todos los tipos de violencia, pero bueno, yo creo que de los 5, como dices tú, la más sonada es la psicológica. Y antes de avanzar a otro tipo de violencia, sí quisiera como recalcar que la violencia psicológica puede ser inclusive desde una omisión. O sea, yo estoy hablando por teléfono, entonces yo me enojo y no te aviso que estoy enojada, no te aviso que voy a colgar y yo nada más te cuelgo. Desde ahí ya hablamos de violencia. Inclusive los niños chiquitos con la famosa ley del hielo, de que ya no le hables a Juanito porque no sé qué, ley del hielo, y nadie le hablaba en el salón. Eso ya es violencia psicológica. O sea, ya incluso la omisión ya es en esta parte, los insultos, las amenazas, las manipulaciones, el no vayas aquí, las prohibiciones, los celos, ya todo eso hablamos de lo que es una violencia psicológica. Y bueno, no sé si ya mencioné las otras, explico las otras, o hablamos un poquito más de esta que ya nos enfocamos más. Creo que algo importante de la violencia es, y qué bueno que lo mencionas, es que también no hacer puede afectar, ¿no? O sea, el no hacer, el ningunear, el dejar, el abandonar, el hacerse a un lado, creo que también es algo que puede
o más bien que afecta al otro o a la otra, ¿no? De decir, como dices, la ley del hielo, o dejarte hablar, o no sé, digo, si bien está en el derecho a lo mejor dejarte en visto y esas cosas, o sea, se puede ver de una u otra manera o de muchas maneras, depende del contexto, ¿no? Entonces, creo que es importante también decir que no hacer también puede ocasionar. Se puede malinterpretar. Pero aquí podríamos hablar de la intencionalidad, ¿no? Exacto. O sea, precisamente lo que hablamos desde el inicio, no es ahorita me gustaría hacerles una pregunta no es lo mismo decir te dejo en visto porque estoy ocupado, porque tengo un montón de trabajo, a decir te dejo en visto como castigo porque hiciste algo que no me gustó o porque yo solo me enojé o tal. Ustedes, hablando de intencionalidad y retomando un poquito ahí, disculpen la insistencia, por ejemplo, siento que es una duda que podrían tener y que me han hecho en terapia. Si yo soy de esta forma, o sea, si yo entrenador soy de esta forma, insulto, grito, presiono, pero no tengo una intención de lastimarte, sino una intención de motivarte, porque he visto que durante años así funciona y porque soy el entrenador más famoso y soy el entrenador que he ganado muchos premios, ¿contaría como violencia? Creo que es algo, como decía, creo que se tiene que hablar. O sea, creo que se debe poner el contexto. Es que el diálogo es importantísimo, ¿no? Porque si bien todos juzgamos desde una historia propia, o sea, que me digan, oye, tú el alto, ¿no? Y para mí alto es una connotación malísima, ¿no? Porque en mi historia personal y tal. Pero creo que si hay un diálogo que pueda, pues presentar la situación como es, claro, pudiera tornarse con otra intencionalidad. Por ejemplo, o sea, aquí también sería muy importante hablar de la percepción que tiene el sujeto. Exacto. Pongo un ejemplo como muy, muy común que me hacen a veces en preguntas, como decirle güey a tu pareja. O sea, va a haber parejas que se van a enojar y que no les va a parecer, y va a haber parejas que les va a ser totalmente indiferente. Okay. Y creo que la importancia está en reconocer al otro. O sea, creo que el darle lugar al otro, que también tiene como su historia, su vida, sus dificultades, su tal, ¿no? Claro. Creo que a partir de que podemos reconocer al otro con todas sus diferencias, con toda su historia, sus deficiencias, sus logros, su tal, creo que a partir de ahí se pueden generar cosas nuevas. Claro. Porque si se empieza a ningunear pensando que yo sé lo que es mejor para ti, ahí sí creo que puede ser más complicado, ¿no? Entonces, creo que reconocer al otro es fundamental. Y el respeto, ¿no? Otro ejemplo que se me vino muy a la mente, porque no solamente hablamos a lo mejor de que la persona omitió cosas o me amenazó, sino ese sentir como ese control por parte del miedo. No sé, si alguien se enoja mucho y le empieza a pegar a la pared, y la pareja se asusta, hablamos de violencia psicológica también, claro, porque la persona está asustada. O me ha tocado también ejemplos donde uno de los dos arranca el coche muy fuerte, muy veloz, y le da muy rápido, y luego de repente frena, y luego le da, y la otra persona está toda asustada de copiloto. También hablamos de un tipo de violencia psicológica. Repetimos, yo creo que es muy importante tener bien conscientes lo que es la dirección y lo que es la intención. Sí, oye, pues no tenemos prisa, no pasa nada, simplemente es porque te molestaste, o sea, no pasa. Ahí ya hablamos de una posible violencia psicológica, aunque pareciera ser que no se ve, que es que lo justificamos. No es que va rápido, es que está enojado, es que él así maneja. A ver, espérame tantito, está poniendo en riesgo tu seguridad, te está faltando respeto porque hay un riesgo de tu vida, ¿no? De tu persona. Eso no es para que lo tomen en cuenta. Yeah. Y como asterisco, es difícil a veces, muchas veces, detectar que uno está en una situación de violencia, y es a veces aún más difícil salir, ¿no? Sí. O sea, no es y quiero que quede como, para mí es algo muy, muy básico y que me gustaría que quedara sentado, es a nadie le gusta que lo traten mal, ¿no? Claro. O sea, porque siempre sale el dicho de, es que estás ahí porque te gusta que te traten mal, ¿no? Eres sádico, lo que sea, ¿no? Pero no, o sea, hay más cosas que se enredan en esa relación que no se puede desanudar tan sencillo, laboral, personal, social, de pareja, de hijos, tal, ¿no? O sea, a nadie le gusta que lo traten mal, ¿no? Y creo que esa es como una partir de ahí nos puede ayudar a poder encontrar como, bueno, ¿qué hay con esa violencia? ¿Por qué no te puedes ir? ¿Por qué no te puedes alejar? ¿Qué te sostiene ahí? ¿Qué te mantiene ahí? ¿Qué es lo difícil de estar ahí y también de no estar ahí? O sea, también la situación de decir, no estoy ahí porque me gusta, estoy ahí por otras cosas, ¿no? Y tu historia de aprendizaje tan importante, de qué viste, cómo fue tu crianza, qué veías, lo que era una relación de pareja,
cómo fue tu dinámica, como que son tantas cosas como juntas, que inclusive hablamos ya incluso del síndrome de la mujer maltratada. ¿Hasta qué punto ya puedo saber si yo soy una mujer con ese síndrome o con rasgos de, oye, no estoy ahí justamente porque quiero? Y me duele, por ejemplo, escuchar cómo etiquetan o juzgan a esa mujer que está sufriendo por violencia y que pareciera ser que es muy obvio que está sufriendo por violencia, y justamente nosotras mismas juzgamos a la otra. Entonces, me cuesta mucho este tema, porque ya cuando explico, cuando ya vemos la parte teórica, vemos la parte del daño, la parte donde ya involucramos todos estos factores para poder trabajar el empoderamiento en la mujer, nos damos cuenta que son un mundo de cosas. Que claro que se da cuenta que le están gritando, que claro que se da cuenta que la golpean, que claro que se dan cuenta que la están violando porque no quiere tener intimidad con su esposo. O sea, sí se da cuenta, pero hay muchas otras cosas que la limitan para decir ya. Y hay muchos miedos, muchas emociones, un montón, un sinfín de cosas, que por eso es importante acercarte a un profesionista, acercarte con alguien que tenga conocimiento, que trabaje con el tipo de cosas y que pueda de esta manera avanzar. Claro. Y hay quienes lamentablemente no tienen ese acceso a un profesional, ¿no? No tienen esa, desde cultura o economía o tiempo o lo que sea para acercarse a alguien. Pero digo, eso lo hace mucho más complicado abordar en este tipo de sociedades o a las personas, ¿no? Que no todos tienen el acceso. Peor que lo tengas y no te dejen tener el acceso. O sea, es que hay muchísimas variantes, muchísimas situaciones, tantas cosas donde podemos ver que no es tan fácil. Y lo digo para que no se diga que, pues ve con un psicólogo, ¿no? O sea, o ve con una psicóloga, o ve al DIF, o ve a tal institución. No es tan sencillo. O sea, se tiene que tomar la decisión, amén de que se pueda todo, ¿no? Que tengas tiempo, dinero, espacio, lo que sea. O sea, es tomar la decisión, abrirte, conocer a alguien que no conoces, contarle tus problemas. O sea, es un montón de cosas, ¿no? La psicología y entender esta situación de la violencia es complejísimo, ¿no? Es que podríamos hablar desde las herramientas que tiene cada sujeto. O sea, yo hace tiempo estaba hablando con un grupo de alumnos y precisamente hablábamos de las cuestiones, por ejemplo, trabajar en un lugar A donde gano 100,000 pesos mensuales, pero me tratan horrible, pero luego me salgo y voy a trabajar en el lugar B donde me tratan bonito y simpático, pero gano 10,000 pesos mensuales. O bueno, me fui muy al 100, vamos a decir 40-10, ¿no? Entonces, precisamente llegamos ahí como la pregunta con los alumnos y todos decían, pues me la aguanto. O sea, me la aguanto tal. Y que también, de hecho lo comentó la psicóloga Michelle, de que, ok, algunas parejas a lo mejor dicen, no, pues que aquí tengo casa, tengo esto, tengo el otro, pero ¿qué te está costando esto? O sea, ¿qué te está quitando esto? Si te está quitando el sueño, tu paz, tu salud mental, ¿qué realmente es como el peso del uno y del otro? Y obviamente es un tema como que muy diferente hablar de un trabajo, porque trabajos hay muchos y tenemos a lo mejor preparación, experiencia, etcétera, pero ya hablar de una pareja, de una cuestión donde se meten muchas emociones, creo que todavía puede ser un poquito más difícil para las personas el hecho de poder salir de una relación. Sí, porque ¿cómo valoras una relación, no? Así es. ¿Cómo dices? No hay un emocionómetro para que te diga, tengo 8 de emoción, y es bien complejo, ¿no? Y es desde lo personal. Claro. Y eso lo hace mucho más complejo, ¿no? El decir, ¿vale la pena? O sea, ¿vale el sufrimiento? ¿Vale mi tranquilidad? ¿Vale tal? O sea, claro. A lo mejor sí, pero... u otra. A lo mejor no, pero es lo que hay. Entonces, y eso ya, depende de cada persona. Y es lo que también, otro punto que me gustaría como poner en la mesa, decir, no para todos es igual, no todos la sufren igual, no todos la viven igual, no todos lo resuelven igual, no todos todo, ¿no? Porque luego escuchamos estos discursos de échale ganas, cuéntale a quien se lo confíes, vas a estar bien, es cuestión de actitud, apóyate, haz ejercicio, come bien, sal al sol. O sea, son respuestas baratas para problemas complejos, sí. Y que esas cosas no van a resolver y quizá van a empeorar, ¿no? Porque va a decir, oye, le estoy echando ganas, estoy comiendo bien, haciendo ejercicio y no me estoy sintiendo bien. Entonces luego viene la culpa de por qué no estoy bien si estoy haciendo lo correcto, y se mueven un montón de cosas, ¿no? Claro. Sí. Pero...
Bueno, nomás iba a comentar que por eso es muy importante saber que cada caso es particular. Así es. Cada caso se tiene que analizar, se tiene que ver el contexto, ver su momento, ver su historia de aprendizaje y poderle ayudar específicamente a esa persona, ¿no? A ese caso. Inclusive vemos cómo la intervención de una persona que ha sido víctima de violencia, independientemente de los tipos, pues es una urgencia. O sea, sabemos que no está en crisis en el hecho de que está en peligro su vida de ya riesgo de si no se va a perder la vida mañana, pero sí se ve como urgente porque está en riesgo su vida de todas maneras. ¿Y en qué etapa del ciclo de la violencia, que inclusive a lo mejor lo podemos mencionar en otro episodio, es la indicada? O sea, es indicada que, ¿sabes qué? Está en esta etapa, en este caso la etapa de la explosión, y entonces ahí es cuando va a pedir ayuda probablemente. Y ahí es cuando se le tiene que dar un seguimiento, porque si no va a volver a caer al ciclo, que me gustaría igual comentarlo más adelante. Y digo, este episodio era justamente para hablar de los 5 tipos de violencia y bueno, hemos hablado solamente de la parte psicológica. Me gustaría, no sé qué piensen, mencionar a lo mejor la violencia patrimonial para poder ver 2 el día de hoy y a lo mejor en el episodio que sigue pues ya ver los otros 3 que faltan, ¿les parece? Vale, adelante. Bien, pues la violencia patrimonial, que mucha gente a veces la suele confundir con lo que es la violencia económica, es aquella violencia en el que se usan los bienes materiales para poder hacerle daño a la otra persona. Por ejemplo, no sé, yo compré el coche, entonces como yo estoy enojado, yo me llevo las llaves y a ver cómo te vas, ¿no? Porque entonces yo soy dueño del coche. O me enojé mucho contigo y vi que tienes unas fotografías, no sé, con tus amigas y yo estoy súper enojado porque tus amigas te metieron muchas ideas, voy y te rompo las fotografías y como es de tu propiedad, ya se etiqueta como violencia también patrimonial y así muchos más ejemplos, ¿no? Ropa, el celular. O sea, estoy súper enojado, agarro tu celular y lo aviento, también es violencia patrimonial porque es el uso de tu bien para poder dañarte. Claro. O sea, sería entonces una cuestión de dañar tu propiedad, lo que sea que tengas, ¿no? O sea, puede ser desde una casa hasta la almohada con la que duermes, ¿no? O sea, sí, dañar tu propiedad o usar la propiedad para dañarte. Claro. También hay que tomar en cuenta la cuestión simbólica, ¿no? O sea, no, porque a veces minimizamos de que, bueno, es que me rompió mi celular, pero me compró otro, o me compró otro más caro, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, o decir, bueno, es que a lo mejor me rompió mi taza, pero pues la taza, no sé, me costó 50 pesos, entonces no es tan intenso, pero también pues entra, que ahorita lo hablábamos fuera de cámara, de que muchas veces vienen juntas la cuestión psicológica con otro tipo de violencia, en este caso con la patrimonial. Claro. Sí, la psicológica siempre va a acompañar, bueno, y como lo dices, estoy de otro tipo de síndrome, ¿no? El hecho de, no se me ha tocado pacientes, de una vez una paciente que su esposo la tira por las escaleras, estuvo en el hospital varios días, y dice, es que mi esposo dejó de trabajar por cuidarme. Y yo así. Uh-huh. Y me quedo callada. Respiro profundamente y luego contesto. Y explico qué es lo que está pasando, porque dices, ¿cómo? O sea, sí, es que mi esposo estuvo, es como, es que me compró la taza, un termo super padre de, no sé, 1,500 pesos y la taza pues valía 30, pero era tu taza y no había derecho de romper tu taza, te faltó el respeto de esa manera. Entonces, bueno, pues son temas súper extensos y me gustaría en el siguiente episodio pues aclarar un poquito más esto y meter ya lo que es la violencia psicológica, física, la violencia sexual, porque también hay muchos dichos y mitos de la violencia sexual, y lo que es la violencia económica para poder hacer como la diferencia de lo que es la violencia económica con lo que es la patrimonial. Okay. Entonces, bueno, chicos, yo nunca he sido víctima de violencia psicológica o víctima de violencia patrimonial. No sé quién de los dos quiera contestar primero. Ya. Pues sí, o sea, creo que todos nos ha tocado vivir la violencia de una u otra manera, ¿no? A lo mejor directo o indirectamente, digo, lo más palpable luego es la cuestión del trabajo, ¿no? O sea, lo que se me viene como a la mente primero, de pensar que, como decía hace rato, ¿no? El ponte la camiseta, este es tu trabajo, si no quieres ahí está la puerta bien grande, alguien lo va a hacer mejor que tú. Mira,
si tú no estás ahorita, hay 10 esperando afuera para que... O sea, ese tipo de cosas creo que lamentablemente nos ha tocado vivir, o cuando menos a mí. Entonces, sí, es implícito, ¿no? Que luego juega en tu mente algo de que dices, bueno, sí es cierto, lo ocupo el trabajo, pero... Y empieza, como decía Alberto, a decir que vale más la pena, ¿no? Entonces, si empiezas a negociar contigo mismo, ¿no? Decir, aguanto, ¿qué tanto me aguanto? ¿Hasta cuándo voy a estar así? O puedo con esto, me vale lo que me digan, yo estoy trabajando, mientras me paguen no hay problema. Ya depende, creo que de cada quien, ¿no? Pero que lo he vivido, sí, totalmente. Claro. Yo en lo personal también lo comento. Igual algo que me gusta mucho mencionar o hablar con mis pacientes es decir que somos humanos, todos tenemos errores, tanto probablemente he sido víctima como también en algún momento he sido victimario. Lo importante es darnos cuenta de las situaciones que están pasando. Precisamente yo lo hablo con pacientes y les digo, lo menciono mucho, de que a veces tenemos vicios del lenguaje. Por ejemplo, cuando trabajamos en la infancia de los pacientes, yo menciono como a lo mejor tus papás, tus tíos, tus hermanos no tenían la intención de herirte como tal, pero llegaron a decir comentarios que te hirieron. Y no es que sean malos padres, sino que son personas y todos nos llegamos a equivocar. Y ese tipo de comentarios creo que en ocasiones todo mundo los llegamos a decir. Muchas veces no dimensionamos la finalidad o no dimensionamos el daño que le puede generar a la otra persona, pero creo que sí he sido víctima como victimario. Bueno, pues yo también he sido víctima y también creo que he sido agresiva en algún momento de mi vida, y espero estar intentando prevenir para no continuar. Y pues bueno, chicos, pues hasta este momento pues ya vimos el Yo Nunca Nunca, entonces pues queremos cerrar un poquito el tema invitándolos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Centro Psicológico Integral SAIP. También nos pueden encontrar en Instagram como Centro Psicológico SAIP. Estamos en Spotify y en YouTube este podcast. En Spotify estamos como Échate un café con SAIP. Y en YouTube estamos como Centro Psicológico SAIP. Por favor, les pido que se puedan suscribir, ya que si ustedes se suscriben, nos dan como más indicadores de que sí les están gustando los temas que les estamos proporcionando. Y también saben que en nuestras redes sociales estamos postulando los temas para que nos puedan hacer llegar preguntas. Y con esas preguntas poderlas contestar acá en el programa, o inclusive sacar más temas adelante, que tenemos ya una lista por ahí de temas que nos han estado pidiendo. Bien, también nos pueden encontrar en nuestras redes personales de Facebook o de Instagram. En mi caso, estoy como psicóloga Sonia Luna en Instagram. Yo estoy como Arias Psicología en Instagram, y en Facebook igual. Yo estoy en Facebook como Alberto Ramos Psicólogo, ahí me pueden encontrar. Perfecto, pues bueno, estamos para servirles. Y bueno, pues yo creo que me quedé súper picada con este tema. Amo hablar de este tema, me prendo, intenté controlarme el día de hoy, porque si no hubiera tomado poder, hablando de poder de este episodio. Y pues bueno, chicos, pues como que ocupamos más cafecito, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Se nos ha terminado. Yes. Bueno, pues hasta la próxima.